Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados con la información actualizada que publican los diversos medios de los países latinoamericanos y caribeños. Paso que dio de ser el director de Nodal, de esta agencia, es realmente un emprendimiento muy importante porque obviamente en este momento en el que está transitando el mundo necesitamos estar más interconectados que nunca en América Latina, y esto de tener una agencia que proporciona todo tipo de punto de vista y todo tipo de noticias, me parece que es fundamental. Para nosotros es una garantía contar con Pedro, pues sabemos que, por un lado, no vamos a estar haciendo seguidismo de lo que hacen las cadenas internacionales. Porque eran muy fuertes las declaraciones del presidente Evo Morales respecto de esta vieja reivindicación de salida al mar. Contestaron, por supuesto, desde Chile, no podía ser de otra manera. La portavoz del gobierno, Cecilia Pérez, dijo: el presidente Piñera ha sido muy claro y enfático. Chile está abierto al diálogo, pero la soberanía del país no se discute. Informar con calidad sobre la problemática mundial y latinoamericana realmente es muy necesario, especialmente para los pueblos que tenemos procesos de cambio en las estructuras de nuestro Estado. Pedro Dieger es uno de los periodistas más solventes en el análisis, el sentir los procesos por los que atraviesan los pueblos latinoamericanos, esta relación de la noticia internacional y lo que pasa en el continente es realmente valiosa. Me parece que el primer punto es cómo se genera la información. Y todavía existe en la Argentina y en gran parte de América Latina, y podemos decir del mundo, una gran dependencia de las agencias de noticias internacionales, que son las que generan la información. Nosotros todavía nos seguimos enterando lo que pasa en Honduras, en Paraguay o en Brasil, básicamente por las agencias norteamericanas o europeas, que son las que generan la información también de lo que pasa en Brasil, en Paraguay o en Honduras. Que podamos contar con las noticias que ocurren en nuestro continente, que ocurren en nuestra patria grande, sin ningún tipo de filtros ni de interpretadores con terceras intenciones, creo que es más que suficiente como para valorar el trabajo de este hombre, la dedicación, por qué no decirlo, la militancia. Diario El Comercio, el lunes, dos noticias sobre América Latina que están reseñadas de la agencia de noticias EFE de España. Último plazo para sustituir a Campos en Brasil, y el Congreso de Perú escuchará a Jara. Las dos noticias llegan de una agencia de noticias española, EFE, muy utilizada por este diario. Otra noticia de otro día: el Big Ben detenido 4 días. Fundamental para la vida de todos, ¿no? Saber que el Big Ben estuvo detenida durante 4 días en el Reino Unido. Sabido interpretar muy bien también el momento, la época. Me parece que la iniciativa que viene llevando adelante en este año en torno a la agencia de noticias Nodal es una interpretación cabal de la necesidad de estos años. Por eso me parece que la intervención de una iniciativa como la de Nodal, que pone el foco sobre los fenómenos políticos de América Latina, con una mirada claramente centrada en el interés de los pueblos, da cuenta de la necesidad de encontrar esos canales novedosos, y en donde Pedro ha puesto a jugar toda su expertise como periodista internacional, y me parece que ahí ha hecho también un aporte absolutamente enriquecedor. Sin embargo, lo que se pudo ver es que hubo una gran construcción mediática de Marina Silva después de la muerte del candidato del Partido Socialista Demócrata brasileño, Eduardo Campos. Algunos encuestadores incluso lo ubicaban ganando en segunda vuelta por encima de Dilma Rousseff con 10 puntos de diferencia. Uno puede decir que eso fue un globo que se desinfló o tal vez un globo pinchado. ¿Qué significa en este momento tu portal Nodal para todos los que necesitamos estar informados? Tener otra información de lo que pasa en Latinoamérica nos reconforta permanentemente. Le debemos abrir esto, le debemos abrir no caer en extremismos políticos absurdos.
y le debemos muchas otras cosas por las cuales esta mención hace mérito a su persona, su personalidad y su vida académica. Nos encontramos en Venezuela en la última campaña de Hugo Chávez y a mí me quedó una sensación muy linda de él, además de por su humildad, porque me pareció un tipo que entiende la realidad y se conecta a la realidad no solamente desde la contemplación o desde la cuestión intelectual, sino que realmente se mete en la realidad, se mezcla con la gente, camina la realidad y mete, como se dice, las patas en el barro. Y bueno, en aquel día lo de las patas en el barro fue literal, porque estaba todo embarrado. Acá en casa somos devotos de Visión 7 Internacional desde que empezó. Pero cuando conocí a Pedro Brigger personalmente, se dio algo que se llama amor a primera vista. Particularmente tiene que ver con la creación de Nodal, que es un proyecto muy importante para favorecer el conocimiento y el acercamiento político entre las distintas fuerzas que apuestan a la transformación. Que aparezca el tema de política internacional, bueno, yo creo que es un mérito en el cual Pedro Brigger aportó mucho, ¿no? Quiero enviar mi saludo y felicitación a Pedro. Un gran abrazo, una gran felicitación, un besote y felicitaciones, Pedro, te quiero mucho. Es interesante ver cómo Pedro Brigger se ha convertido en una referencia para América Latina. Pedro Brigger es un referente, así que lo felicitamos por esta mención y le agradecemos que así lo haga. Mucha suerte y gracias. Un agradecimiento a Pedro Brigger por su compromiso, por su seriedad académica, intelectual dentro del mundo de la comunicación y del periodismo. No solamente sirve para la formación del ciudadano común, sino que creo que es sumamente importante para todos quienes tenemos algún grado de responsabilidad en los destinos de nuestros países. Un periodista de lujo y con un compromiso desde lo político y desde lo profesional importantísimo. No es solo un profesional que analiza desde lejos. Digo entonces que es un orgullo que forme parte de nuestros equipos de trabajo. El tipo en lo que hace es un capo. Pedro, te quiero felicitar por esta distinción que te están haciendo, la tenés bien merecida y espero que podamos seguir trabajando juntos muchos años más. Pedro, te quiero mucho y te mereces este honor. Pedro Brigger. Por favor. Preside este encuentro la senadora nacional María Inés Pilati Vergara. La acompañan en el estrado los periodistas Roberto Navarro, Mario Weinfeld y nuestro galardonado, el licenciado Pablo Brigger. Pedro, ay perdón, lo acabo de bautizar. Venía todo tan lindo, me tenía que tocar a mí, perdóneme. Espero que esto no empañe lo bonito del encuentro. Queremos agradecer muy especialmente la presencia en este momento del diputado nacional Gustavo Martínez Campos, el diputado nacional Héctor Recalde y la diputada nacional Julia Merié. También nos acompaña la senadora nacional mandato cumplido Elena Corregido, presidenta del Observatorio de Derechos Humanos del Honorable Senado de la Nación, y la senadora nacional mandato cumplido Silvia Giusti, también en representación del mismo observatorio. También agradecemos la presencia del señor Carlos Figueroa, gerente de noticias de la televisión pública. Agradecemos igualmente la presencia en este acto de autoridades de las honorables cámaras de diputados y senadores de la Nación, legisladores nacionales y municipales, miembros del cuerpo diplomático, acreditado en nuestro país, periodistas, personalidades del ámbito académico,
representantes de medios de comunicación, de la cultura y el arte argentinos, representantes de organizaciones sociales de bien público, familiares del homenajeado, invitados especiales, señoras y señores. Queremos comentarles quienes adhieren a este encuentro con misivas dirigidas a la señora senadora nacional María Inés Pilati Vergara. En primer término, el vicepresidente de la República Argentina y presidente de la Honorable Cámara de Senadores, el licenciado Amado Boudou, quien reza: me es grato dirigirme a usted para agradecerle la invitación que tan gentilmente me cursara para asistir a la ceremonia de entrega de la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, al señor Pedro Brigger. Por compromisos contraídos con anterioridad, no podré estar presente en dicha convocatoria. Llegue a usted mi reconocimiento por esta iniciativa que honra la trayectoria de tan destacado periodista argentino. Le pido haga llegar mis felicitaciones al homenajeado y reciban usted y todos los presentes mi cordial saludo. Atentamente, licenciado Amado Boudou, vicepresidente de la República. También hace llegar su adhesión la señora ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, quien quiere felicitar al homenajeado, al licenciado Pedro Brigger, y hacerle llegar sus sinceras felicitaciones por este merecido reconocimiento, a la que indica sostenida labor periodística de calidad que tanto ha contribuido a la ampliación del campo cultural argentino. También adhiere a este encuentro la senadora nacional Sigrid Kunat, que comenta: Pedro Brigger es una voz clara para todos nosotros, en tanto aporta una mirada distinta a la de las grandes cadenas de información internacional. Su trabajo es una referencia a la hora de informarnos y conocer lo que pasa en nuestra querida patria grande. La señora senadora nacional Beatriz Rosquej de Alperovich indica también en su misiva: deseo hacer llegar por su intermedio, señora senadora, al licenciado Brigger, así como a todos los presentes en la ceremonia, mi especial saludo y felicitación por este merecido reconocimiento que él recibe en esta oportunidad. También adhiere a este acto la diputada nacional Mara Brauer, que hace llegar sus saludos al licenciado, el diputado nacional José Alberto Ciampini, el diputado nacional Juan Manuel Pedrini y también el señor Tristán Bauer, presidente del Directorio de Radio y Televisión Argentina. Diremos de nuestro homenajeado que su propuesta informativa marca una clara diferencia y sobresale frente a otras formas de hacer periodismo. Pedro Brigger, a través de una visión crítica de la realidad contemporánea, nos acerca a los más variados procesos históricos en tiempo real, fortaleciendo desde su lugar la unidad entre los pueblos. Gracias a su comprometida labor periodística, ha recibido numerosos premios, entre ellos premio como mejor programa periodístico de cable a El Destape en el año 2003, Premio Martín Fierro a la mejor labor periodística por su desempeño en el noticiero de Canal 7 2009 y 2010. Premio a Visión 7 Internacional, que lleva a cabo junto con Raúl de la Torre y Telma Luzani como el mejor noticiero de la televisión argentina en el año 2009. Premio Martín Fierro como mejor programa periodístico semanal de radio a Marca de Radio, del que participa Pedro tanto en el año 2008 como en 2009. Premio Democracia, otorgado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a Visión 7 Internacional en el corriente año. Además, se desempeñó y desempeña como docente en numerosas casas de estudio, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, La Plata y Morón. Desde su ejercicio del periodismo, su práctica docente y su compromiso social, Brigger ofrece una mirada integral de nuestra Latinoamérica. Su labor permite comprender que nuestra región debe generar espacios propios de conocimiento y de difusión de la información y contribuye a este objetivo de manera activa con una mirada crítica a través de espacios innovadores como el portal Nodal. Para darles la bienvenida a este encuentro,
hará uso de la palabra la señora senadora María Inés Pilati Vergara. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este homenaje tan merecido. Gracias a figuras tan prestigiosas que nos acompañan en esta mesa, a mis queridos compañeros diputados nacionales, senadoras mandato cumplido, a los familiares, periodistas, amigos y amigas que se hicieron presentes aquí. La verdad, le decía a Pedro hace un rato que si bien uno lo conoce desde hace muchísimo tiempo, justamente por su labor periodística, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente hace unos meses en oportunidad de compartir un encuentro en Panamá en el marco del Parlamento Latinoamericano y del Caribe. Y como diría nuestro compañero ministro Raúl Rossi, creo que en ese momento me cayeron las fichas de la importancia del trabajo, de la óptica con que encaró el periodismo el amigo Pedro Brigger. Y digo esto porque en un acontecimiento donde estábamos representando a nuestros países latinoamericanos y del Caribe, decenas de legisladores de todas las cámaras de diputados, casi el único, por no decir, uno de los pocos, por no decir casi el único, periodista acreditado, pero con la intención de cubrir absolutamente todo el evento. Y cuando digo cubrir el evento, digo trabajar casi codo a codo con los legisladores, participar de las comisiones, escuchar, analizar, participar de las conclusiones, era él. Y esto tiene que ver con lo que decíamos todos un poco en el video, la importancia de contar con un periodista que haya elegido dos ejes que para quienes formamos parte de este gobierno nacional y popular son fundamentales. Uno es la posibilidad de, a través de su portal de noticias, poder escucharnos, conocernos, leernos, informarnos a través de nuestras propias voces, sin filtros, sin interpretadores, sin esa canalización de las corporaciones europeas o yanquis que nos cuentan nuestra propia historia más desde el punto de vista de sus intereses que del de los nuestros. Esto tiene que ver con las políticas públicas que tienen que ver, digamos, en los países de Latinoamérica, sobre todo en estos 10 últimos años, con la soberanía de la palabra y de la información. Ustedes saben, nosotros, digamos, dimos ejemplo del compromiso al respecto con nuestra ley de servicios audiovisuales y en la misma manera distintos países de Latinoamérica. Y también tiene que ver, que es el otro eje escogido por Pedro, este trabajo militante por la integración latinoamericana. Estas dos ópticas, estos dos ejes, solamente para mi punto de vista del trabajo escogido desde el periodismo por Pedro, son más que suficiente mérito como para que el Senado de la Nación pueda estar dándole hoy este reconocimiento. Yo sé, como recién anunciaba la locutora, que premios y distinciones le sobran, pero esta distinción es la que podemos dar desde el Senado de la Nación, es la distinción más importante que damos y con ellos queremos homenajear esto, queremos homenajear este compromiso porque tampoco somos ingenuos. Sabemos, como dice nuestra presidenta, que todo tiene que ver con todo y que la falta de periodistas que nos permitan escucharnos, conocernos, interactuar entre nosotros mismos, tiene una razón de ser. El campo del periodismo es casi un campo de batalla político. No tenemos que desconocer que desde el periodismo se genera opinión, se degeneran opiniones, se tumban gobiernos, se destabilizan otros, y es muy importante en tal sentido que podamos contar con alguien que se atreva a crear y a creer, con todo lo que significa de riesgo profesional y de riesgo económico. Yo le decía, en su portal de noticias, no es que todas las noticias y las voces que se levanten tengan que ver necesariamente con lo que pensamos quienes somos parte de este proyecto nacional y popular. Tiene que ver con las voces de absolutamente todos los sectores
de la política de América Latina y del Caribe. Y eso es lo que necesitamos, escuchar todas las voces para poder sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Pero lamentable, y en este portal, o sea, podemos encontrarnos con alguna nota publicada en los medios nacionales del monopolio, pero también nos encontramos con notas de medios comunitarios, de medios pequeños, con notas que tienen que ver con el género, con la problemática de la mujer, de los pueblos indígenas, que lamentablemente no tenemos oportunidad de disfrutar en otros medios de comunicación. Entonces, creo que bien vale poder destacar, porque, a ver, hay muchos periodistas y buenos, pero lamentablemente sabemos que esos medios del monopolio, esos medios que nos mienten, cuentan con periodistas que, so pretexto de mantener su fuente de trabajo, han dejado sus convicciones en la puerta de la empresa. Creo que Pedro tuvo el coraje de seguir adelante sosteniendo sus ideales, su trabajo serio, su trabajo objetivo, y haciendo que los pueblos de Latinoamérica, los representantes políticos de los distintos países que conformamos esta patria grande, podamos tener en su trabajo una herramienta de la cual nutrirnos y cumplir mejor con nuestras responsabilidades y con nuestro compromiso político. Así que, Pedro, humildemente, no quiero dilatarme más en mis expresiones porque obviamente los amigos tendrán mucho más para decir, pero sinceramente y de corazón me siento como ciudadana y como política de este país muy reconfortada con tu trabajo, con tu compromiso, con tu militancia, con tu convicción y con tu honestidad intelectual. Muchísimas gracias. Esto es lo que te podemos ofrecer. Muchas gracias, señora senadora. A continuación, hará uso de la palabra el distinguido periodista y colega del homenajeado, el señor Roberto Navarro. Bueno, yo conocí a Pedro Briguer muchos años antes de que empezara con Nodal. A mitad de los 90, Pedro Briguer era profesor de una escuela de periodismo, TEA, y yo era alumno. En los 90... había desaparecido Latinoamérica, los argentinos nos habíamos olvidado que existía Latinoamérica, estaba invisibilizado. Y así que Pedro Briguer, hablándole a los alumnos de Latinoamérica, era casi un exótico, ¿no? Pero hablaba a todas las clases de Latinoamérica. A ver, cuando uno habla de personas como Pedro, se suele usar la palabra distinto, porque como no encontramos una palabra más exacta, decimos Pedro es distinto. Yo me acuerdo que el primer día él le dijo a los alumnos, todos mucho más chicos que yo, claro, que, a ver, ¿por qué ellos están en el norte y nosotros en el sur? Y claro, era algo que habíamos aprendido, nos dijeron cuando empezamos el primer grado, no nos lo preguntábamos, ¿no? Dice, si la Tierra es redonda, gira y está en el medio de un universo infinito, mirado desde dónde está en el sur. Y entonces les explicó que las palabras tienen un valor, que por algo se eligen, y que norte es una palabra que suena lindo, ¿no? Y que por eso se la pusieron ellos. Y después empezamos a trabajar junto con Quique Pessoa, y estábamos los tres, con Mario Weinfeld también. Y bueno, él seguía hablando de Latinoamérica, cuando nadie hablaba de Latinoamérica, y hubo uno de esos picos de conflicto de Medio Oriente, y entonces yo por primera vez tuve la oportunidad de escuchar a una persona que hablara del conflicto, pero no con los ojos de un argentino que mira lo que pasa en el Medio Oriente. Perdón por decir Medio Oriente, Pedro, pero a mí no me sale de otra manera. No, el Pedro se ponía en la cabeza claramente, ustedes lo deben percibir, del palestino y del israelí. Y él te puede explicar las razones de cada uno. Tiene una posición tomada, que todos la conocemos, pero entiende y te hace entender por qué cada uno lo hace. Yo eso no lo vi en ningún otro periodista que haga internacionales. Digo, esto de que hablaba de Latinoamérica, pensemos que el concepto de patria grande había quedado en los libros. Nosotros no hablábamos de patria grande. Así que Pedro Briguer, hablando ahí de Bolivia, de El Salvador y de Honduras, y de una pelea entre un alcalde de Quito y el presidente de Ecuador, era algo muy raro, pero Pedro estaba plantando una semilla, porque todavía no sabíamos que iban a empezar todos estos movimientos que llegaron luego, ¿sí? Y que una parte de la población iba a empezar a mirar a los bolivianos, a los paraguayos, de otra manera.
porque teníamos una mirada, o por lo menos buena parte de la población argentina tenía una mirada que subestimaba a nuestros vecinos, ¿sí? O enfrentada a los brasileños. Bueno, Pedro nos amigó, y yo creo que Pedro fue un precursor de ese concepto de la patria grande que después conformaron los líderes, ¿no? Pedro no era el que tenía que hacer el Mercosur ni el UNASUR, pero sí tenía que convencernos a todos de la necesidad de que esos eran nuestros aliados naturales. Y yo estoy seguro de que Pedro fue el gran difusor de esa necesidad, ¿sí? Porque los líderes después necesitan de esos formadores de opinión que piensan igual, porque él lo hace porque piensa eso, y que convenzan a la sociedad, como lo puede hacer Pedro, de que ese era nuestro lugar. Estuvimos en el Destape luego 10 años trabajando con Pedro Brigger y con Mario Weinfeld, y yo era el conductor, y entonces intentaba ante estos dos periodistas tratar de ver si podían hablar de lo que yo quería, porque yo quería medir más, ¿sí? Así que yo quería que hablaran de Estados Unidos, Pedro, alguna cosa que hubiera ocurrido en Londres, que se paraba el Big Ben, por ejemplo, la gente se queda a ver eso. Y no había caso, el tipo seguía hablando de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, así que él sabía, obviamente, que tenía que generar esa costumbre, pero bueno, estuvimos muchos años a la misma hora, en el mismo canal, y sin ninguna duda contribuyó a eso. Nodal no sé, nunca se me hubiera ocurrido hacer Nodal. Es un sacrificio de Pedro haberse cargado esa responsabilidad de ocupar un espacio tan necesario, pero uno dice, bueno, sí, había un hombre que lo tenía que hacer, era él, pero hay que hacerlo. Digo, en un país donde los medios no desechan el espacio de internacionales solamente por una cuestión de que no quieren que nos enteremos de lo que pasa afuera. Seguramente hay algo de eso. Pero también tiene que ver con que la gente no se detiene mucho a leer internacionales, y el diario quiere que lo lean, el diario quiere vender, ¿sí? Entonces fueron abandonando ese lugar, y como se ha dicho, lo poco que conocemos de los grandes medios tiene que ver con cadenas que tienen una intencionalidad manifiesta en contra de todos nuestros vecinos, por lo tanto nos enteramos poco y mal de lo que ocurre en Latinoamérica. De los canales de televisión habrán visto que no hay más analistas de política internacional, salvo en la televisión pública. Así que desapareció, era claramente necesario. Ahora, de que sea necesario hacerlo, la verdad es que era un trabajo que había que tomárselo, y más, digo, imagínense que si nos conocemos hace tanto tiempo, conozco las cosas que le gustan y las que no les gustan a Pedro. Ponerse a tomar empleados, a organizar una empresa, seguramente no era lo que más le gustaba a Pedro. Le gusta después sentarse a escribir, buscar la información, divulgarla, pero anda a encontrar uno que lo haga eso. Lo tuvo que hacer él, ¿sí? Así que es enorme el agradecimiento para todos los que entramos todos los días a buscar información ahí. Yo creo que los periodistas, los intelectuales, los estudiantes, los políticos, seguro entramos todos los días, y yo escucho mucha gente que no ejerce estas profesiones que también va entrando. Era necesario Nodal, y lo hizo un hombre necesario, como es Pedro. Pedro es un hombre necesario. No hay otro Pedro Brigger en la Argentina, así que estoy muy contento de que le den este galardón. Te felicito, Pedro. Muchas gracias a Roberto Navarro. Y ahora es tiempo de cederle la palabra al periodista de extensa trayectoria profesional y militante, el señor Mario Weinfeld. Buenas tardes a todos y todas. Enormemente agradecido por la convocatoria, que voy a contar una infidencia en grado de primicia. Pedro nos convocó a quienes fuimos sus compañeros de trabajo. En este momento no lo somos estrictamente, ¿no? No estamos... y es muy grato eso, ¿no? Es decir, laburamos juntos más de una vez, y ahora nos convoca, quiere que hablemos de él, y uno habla de él con facilidad, y habla de él con agradecimiento, habla bien con soltura. Estando presente el diputado Héctor Recalde, con quien hemos alguna vez transitado los densos pasillos de tribunales, voy a hacer lo que debe hacer cualquier persona cuando declara algo, que es
cantar las generales de la ley. O sea, quién soy y de dónde hablo con relación a aquella persona a la que me refiero. Y digo, no soy pariente de Pedro Brigger, no tengo lazo de consanguineidad. En este momento la cultura argentina y de las leyes, debo decir que tampoco tenemos lazos matrimoniales. No soy deudor o acreedor en el sentido económico que se quiere buscar esas cuestiones. No soy amigo íntimo de Pedro en el sentido de lo que llamamos los argentinos, los porteños, todos los argentinos, la amistad íntima, esa amistad entrañable que nos conocen. No. Nos liga una enorme amistad y un enorme lazo de camaradería profesional y de colega de hace muchísimos años, y de ese lugar hablo. De ese lugar digo que tantas cosas se han contado ya, tan excelente video por lo demás, excelente testimonio de grandes profesionales, que da ganas de arrancar de ahí y decirlo velozmente. Nodal es un golazo, Nodal es un esfuerzo, un trabajo enorme de todo tipo y un insumo irreemplazable que requiere muchísimo esfuerzo y muchísima profesionalidad. Nodal se agradece especialmente. Como dijo bien Roberto Navarro, solo Pedro podía hacerlo. Y como dijo Roberto Navarro, no es el menester favorito de Pedro. Pedro es periodista de raza. Es también académico y es también docente. Algo de eso sí me acuerdo, digo después. Pedro es un tipo reconocido, tiene la vitrina llena de premios y como es muy joven, cosa que envidio y que la que luego también hablaré, si me acuerdo, va a recibir y va a recibir muchos más. Hoy es un periodista consagrado, es un periodista reconocido, es un periodista que recorre la esfera de lo virtual, la tele, la radio, la gráfica. No es fácil hacer eso. Y es un periodista, y esto se le nota hoy, muy atento a algo que muchos periodistas no son, que es a cómo hacer, Roberto insinuó el problema, cómo hacer para que materias complejas y difíciles sean accesibles a un público que tiene poco tiempo, que tiene poca capacidad de atención y de concentración y que le sea agradable. Y lo primero, hay que hacer dos cosas, por lo menos. Lo primero es saber de lo que se habla, que Pedro sabe montones. Lo segundo es ser muy atento al formato y a la forma de presentación. Hay que hacer amigable lo hostil, hay que hacer liso lo áspero, hay que hacer dulce lo insípido. Hay que generar en el lector, en el oyente, en el televidente, en el que se asoma a Internet, la posibilidad de entretenerse con temas que son conceptualmente a veces un poquito áridos, un poquito difíciles, un poquito borrascosos. Pedro es un tipo súper atento a esas cuestiones desde siempre. Digo ahora, para los que lo ven por la tele, Pedro presenta, y eso es un tópico que tiene hace años, presenta la tapa de un medio, ¿no? de un diario de la región. Varias cuestiones. ¿Eso cuánto dura? 30 segundos, 40, 50. ¿Cuántas tapas de diario hay que mirar para presentar una todos los días? ¿Cuántas hay que entender? Porque si no entendés no la podés contar, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo haces? Pedro le pone música en la televisión pública, música popular y demás. Eso te queda, te engancha, eso es didáctico. Eso es un esfuerzo. Para hacer ese minuto, Pedro necesita horas. Horas y años. Años de capacitación, años de estudio, años de preparación, años de lecturas que tiene puesto. Pedro es un excelente docente universitario, y lo digo porque lo sé y lo digo porque uno de mis hijos estudió con él y daba fe del rigor y sobre todo de la emulación, que es otra característica que tiene el que enseña, el que predica y el que hace periodismo, para tratar de hacer. O sea, Pedro es un profesional muy atento que trabaja, insisto, en los dos registros, en los contenidos y en la presentación. Lo formal no es chiste, lo formal no es una tontería, lo formal es esencial, lo formal es respeto al público. Y Pedro lo hace y lo hace muy bien. Voy a remontarme para atrás ahora, cuando Pedro no era tan famoso, cuando no tenía tantos premios en la vitrina, y cuando tal vez iba por la calle y la gente no lo saludaban, algunos, que siempre había acreedores sobre todo, pero digo, siempre puede haber alguno que lo buscara y se le acercara, pero lo conocía Pedro, entonces, como bien comentó Roberto Navarro, haciendo yo mis primeras armas, por lo menos en un programa de cierto nivel de radio, en el programa de Quique Pessoa. Pedro ahí hacía también brevísimas presentaciones de política internacional, muchas veces por teléfono, si no recuerdo mal. Y Pedro hacía dos cosas. Primero, hacía un chiflido que según él
solo sabían hacer en su familia. Para mí es un gran motivo de admiración, porque yo no puedo chiflar la melodía más pavota. Entonces digo, ya cualquier chifleo, pero él hacía un chifleo sutil y eso muy manejado por Pessoa, que también es un brillante comunicador, ni falta hace decirlo, lo presentaba como un personaje, atraía la atención, era un saludito. Y después de cada país que hablaba, saludaba en el idioma de ese país. Pedro decía, hay un conflicto en Armenia, y decía, hola, Quique, y le tiraba un par de palabras en el idioma del lugar, de lugares totalmente ignotos y demás, y eso permitía tener un gancho, eso permitía tener un atractivo, eso hacía al oído del oyente, eso te metía luego en mundos que son, insisto de nuevo, muy exigentes, muy complejos, muy trabajados y demás. Para eso también hay que saber idiomas, para eso hay que saber leer en esos idiomas, para eso hay que haber viajado. Pedro últimamente ha viajado mucho y todos lo sabemos, en el documental lo hemos visto, Pedro había viajado muchas veces antes, Pedro ahora viaja en condiciones razonables y deseables, y hasta halagüeñas, no quiero meterme en problemas con Canal 7, ni en problema de calle, ni en problema de viáticos, que siempre los hay y siempre tiene razón el periodista. Pero de cualquier modo, también lo ha hecho con más dificultad, con más trabajo, con más, poniendo más de lo suyo en la necesidad de hacer alguna cuestión personal. Lo que estoy diciendo es que para hacer un trabajo cotidiano, agradable, que es una palabra maravillosa que deberíamos trabajar más y estimar más, un trabajo cotidiano agradable, versado, inteligible, didáctico y no aburrido, hay que ponerle mucho esfuerzo. Hay que poner mucho esfuerzo, hay que tener mucha capacidad para hacer sencillo lo complejo, y estas son las cualidades características del periodista Pedro Brigger que uno sabe y agradece. Con él trabajamos ahí, trabajamos con Roberto Navarro y con Pedro en el programa El Destape, y a partir de entonces hemos venido, después últimamente no hemos trabajado juntos en un programa, pero estamos recorriendo caminos paralelos que en el caso de la relación que tiene uno con Pedro es siempre tener intercambio, porque Pedro es un lector atento, un lector discutidor, un lector halagüeño, un tipo que te escribe un WhatsApp cuando acaba de leer tu nota, un tipo que a las 12 y pico de la noche, con un esfuerzo memorable, me comenta algo que acaba de verme en la tele, un tipo que mete un cliché, que me dice esto no, mete un bocadillo, dice esto no te entendí, acá cómo es esto, ¿de dónde sacaste esta información? ¿Estás seguro de tal cosa? Y ese intercambio nos nutre, nos ayuda y nos da una enorme dinámica. Alguna cosa más diré, más a título personal. Dos condiciones en vídeo de Pedro. Una es su juventud, que le va a permitir, o sea, no ha tocado su techo el muchacho y le va a permitir mucho más, y uno le envidia desde ya. Otra que le envidio más íntimamente y más rencorosamente es la delgadez. Es una cosa tremenda, sobre todo tomando en cuenta que el tipo come como una lima, o sea, que tiene una capacidad y que tiene inclusive un menú tan internacional como los temas que abarca, y sin embargo se mantiene flaco. Y voy terminando agregando algo. A Pedro Brigger, que es un tipo cariñoso, afectuoso, cercano, inteligente, perceptivo, lo adorna una virtud que es infrecuente en estos tiempos, que es el sentido del humor. El sentido del humor es un don de la inteligencia y es una caricia a la inteligencia de los demás. En esta época hay mucha polémica, y al haber polémica, a veces hay burulotes, a veces hay epigramas, a veces hay sarcasmos, que es la forma en que uno destrata al otro, y a veces son ingeniosos, ¿por qué no? También puede haberlo. Pero el verdadero humor es cuando uno se mira a sí mismo, mira lo que quiere, mira lo que ama, mira su propio rostro, mira su patética imagen en el espejo y sabe tomárselo en broma o relativizarlo, porque eso también lo ayuda, es cuasi ideológico. Eso también lo ayuda a medirse a sí mismo, a comprender, a elaborar y pensar las cuestiones. Termino diciendo algo que digo siempre, en casi cualquier ámbito en que estoy. Estoy hablando de un amigo y de un compañero al que quiero y al que le agradezco enormemente que me haya dejado estar acá. Esto lo digo siempre, pero Pedro es un ejemplo calificado de lo que digo. Esta es una época de gran polémica en el periodismo. ¿Cómo se hace periodismo? Y acá se ha hablado en varios formatos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se hace? Periodismo alternativo, ¿qué se hace? Hay discusiones, hay posiciones. Creo en la necesidad de un periodismo alternativo, como tantos han dicho acá. Creo en la necesidad de la contrainformación, si se quiere, como dijo Eduardo Aliberti, pero
y también creo intensamente que un periodismo alternativo, un periodismo diferente, un periodismo que confronte, inclusive con los medios dominantes, no es uno que solo diga no cuando los otros dicen sí, o que diga blanco cuando los otros dicen negro, o que diga bueno cuando los otros dicen malo. Es también un periodismo que lo exprese distinto, que lo presente distinto, que tenga diferentes formatos, diferentes formas de comunicación. Uno de los grandes aciertos, me parece, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que tiene varios, es precisamente hablar del servicio de comunicación. Sería bueno, a mí me gusta decir que nosotros prestamos servicio de comunicación antes que hacer periodismo, que es algo más amplio. La comunicación es algo más amplia y más compleja. Y en ese sentido de la comunicación tiene que haber la capacidad de ser distinto. Palabra que usó Roberto de entrada. Hay que ser diferente. No solo hay que estar en contra, o no solo hay que estar a favor, hay que ser diferente. Ser diferente es muy esforzado. Ser diferente es muy difícil porque todos vamos por la canaleta o vamos por el cauce que nos ha marcado todo lo determinado, el establishment que también existe en materia de información y en materia de periodismo. Pedro es Pedro, el que chifla, el que habla, el que dice el saludito en idioma, el que pone los diaritos, el que pone la música popular, el que pone talento y humor y el que dedica horas para tirar 6 minutos de información pura y dura, es un ejemplo cabal de esa noción de periodismo alternativo que uno reclama y que uno demanda y que milagrosamente a veces uno encuentra. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Mario Weinfeld. Luego de las palabras de la señora senadora y de los colegas tan cercanos de nuestro homenajeado, les comento que el decreto número 640 del año 2004 instauró en el ámbito del Senado de la Nación se otorgue la distinción Senador Domingo Faustino Sarmiento a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a la labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Señoras y señores, impulsado por la moción de la senadora María Inés Pilati Vergara, se hace entrega de la máxima distinción que otorga esta casa, el Honorable Senado de la Nación Argentina, la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, al licenciado Pedro Brigger. Señor Brigger, lo invitamos a dirigirnos unas palabras, si gusta. Bueno, hoy sí que me va a costar hablar, me cuesta mucho. Yo me emociono fácil, lloro fácil. Eso tal vez es algo que no se dice mucho en público, pero es verdad. Y bueno, además de que se dijeron cosas muy lindas, las cosas que se mostraron en el video, tengo gente muy querida acá de muchas generaciones, de muchos ámbitos. Está mi madre, que para mí es algo tan importante que esté acá en este momento. Que haya venido es algo que me emociona muchísimo, que esté mi hermana, que estén amigos de la infancia, Darío, otros senadores, diputados, amigos, colegas de trabajos de ahora, de antes, de siempre. Es algo realmente muy fuerte y si bien yo tengo el oro fácil, no es el momento justamente. Pero ya que vamos a empezar con el humor que Mario me dio pie, respecto de los viajes, me encantaría invitarlo a Mario a un lindo viaje que hice no hace mucho, no hace mucho, ya era conocido, ya trabajaba en la televisión pública, ya viajaba en ejecutiva también, pero fui en una camioneta destartalada a los campamentos refugiados de los saharauis del sur de Argelia, al territorio saharaui de Tinduf a Tifariti, ida y vuelta, en el medio del desierto, una camioneta destartalada, y espero, Mario, que la próxima lo hagamos juntos. No nos van a servir mucha comida en el camino,
pero creo que es una de las cosas... Podemos buscar otro. ¿Podemos? Podemos elegir otro también. Un par. Un par. Y creo que tiene que ver con algunas cosas que se dijeron acá de también, como decía Malena, de estar efectivamente en el barro y poner los pies en el barro. Muchas gracias, senadora. Es verdad, nos conocimos recién en Panamá hace muy poco y no pensé que nos íbamos a ver tan rápido en esta circunstancia. Muchas gracias también a Naila y Fernando, que trabajan con la senadora. Y quiero contar un poquito, no mucho, de la creación de Nodal, porque acá se dijeron algunas cosas y me llevó bastante tiempo crearlo. Nodal nació como idea en el año 2004 en un seminario que yo estaba en La Habana y estaba Fidel Castro, con quien me saqué una foto y yo no sabía qué decir, me quedé mudo, obviamente, ante tamaña presencia. Y había muchos latinoamericanos, expresidentes, diputados, periodistas, y estamos hablando de la era Internet, 2004, y yo en ese momento me di cuenta que muchos de los que hablaban no manejaban la actualidad latinoamericana, y me preguntaba por qué no estaban empapados de la realidad latinoamericana, siendo que ya por Internet uno podía leer los diarios, no solo latinoamericanos, sino del mundo. De hecho, yo puedo leer a la mañana un diario de Perú o de México, incluso por la diferencia horaria, antes de que alguien en Perú o en México lo reciba en su casa. Y me di cuenta que en realidad todavía dependían demasiado de las agencias de noticias internacionales, europeas y estadounidenses, y que aparte de Prensa Latina, un símbolo por supuesto para el periodismo latinoamericano, y luego Telesur, faltaba algo que expresara esto que hoy trata de expresar modestamente Nodal, que es un portal de noticias que se dedicara pura y exclusivamente a América Latina y el Caribe, con ojos desde América Latina y el Caribe. Y esto no es verso, lo que decía Roberto es real. Yo protestaba 20 años atrás porque Surinam y Guyana eran ignoradas olímpicamente en el escenario internacional o en el escenario latinoamericano, y hoy por lo menos ya aparecen en el mapa, ya sabemos que están, vienen, van representantes, y yo íntimamente me pongo muy contento, o que le prestemos atención a lo que puede decir el primer ministro de San Vicente y las Granadinas en la Asamblea General de Naciones Unidas, hablando del tema de las reparaciones por la esclavitud, una pequeña islita en el Caribe, y que no la miramos solamente porque tiene playas exuberantes, sino porque están ahí y quieren decir muchas cosas. Y por eso surgió Nodal. Algunas cosas se vieron en el video. Yo no puedo dejar de mencionar que esto tiene que ver con el vicio y con lo que decía también Mario antes. Yo hoy estaba revisando los diarios latinoamericanos, algunos, no todos, para ver cómo estaban tratando el tema de México, las desapariciones en México, las trágicas desapariciones en México. Y no los voy a cansar leyendo todos los diarios, pero el diario El Tiempo de Colombia, tal vez el diario más importante de Colombia, daba la noticia en base a una agencia de noticias francesa, AFP, y la agencia de noticias española, EFE. El diario La Nación de la Argentina daba las noticias sobre México en base a la agencia de noticias Associated Press de los Estados Unidos. La Folia de San Pablo en base a la agencia EFE de España, y EMOL, que es lo que representa el diario El Mercurio, el multimedios del Mercurio en Chile, daba la noticia a través de DPA, a través de una agencia de noticias alemana. Y yo no lo podía creer. Hoy, esta mañana, leyendo esta información, ¿cómo puede ser que todavía nos informemos sobre lo que pasa en Colombia o en cualquier otro lugar de la región en base a esas agencias de noticias? Y siempre cuento, porque todavía no existía Nodal, cuando falleció Joe Arroyo, el gran cantante de salsa colombiano, esa misma semana falleció Amy Winehouse.
y casi todo el mundo se enteró también en la región que murió Amy Winehouse, la excelente cantante británica, pero salvo en Colombia, un poco en Ecuador, en Venezuela y los que les gusta la música, por supuesto, muy pocos se enteraron que había muerto Joe Arroyo en la televisión pública. Yo recuerdo que mostré una tapa latinoamericana y puse la música de Joe Arroyo porque me parecía muy importante que se conociera que efectivamente había muerto un cantante cuyo funeral fue impactante. Y no me voy a extender mucho, simplemente quiero agradecer un poco, porque la verdad yo tengo mucho para agradecer, y por supuesto a Mario y a Roberto, amigos, colegas por sobre todo, que se tomaron su tiempo, un horario de las 3 de la tarde, para venir a decir unas palabras. A todos los amigos que están acá, que como dije, gente con la cual trabajo hoy en día, trabajé, viví, comparto la vida, que estén acá. A Laura, el amor de mi vida, que en todo momento está al lado mío y se banca muchas veces los sinsabores de tener que embarcarse en un proyecto que, como decía Roberto, es duro. Y a los que me acompañaron desde un primer momento para la creación de Nodal, cuando todavía no tiene nombre, porque como les decía, la idea me apareció en el 2004, pero tardé 9 años en concretarlas, en realidad porque pensaba que otros la iban a hacer. Y bueno, cuando me di cuenta que nadie lo hacía, en unas conversaciones en Ecuador con Ignacio Ramonet, en Venezuela con Juan Carlos Monedero, me dijeron que lo tenía que lanzar ya, que no podía esperar más, y me dieron un puntapié. Y gente que estuvo en todo este proceso, que además fue parte de la idea, como un amigo entrañable, Carlos Schmerkin, que está en París. Las historias del exilio lo obligaron a irse, pero desde París me tiró la idea, pero esto se puede llamar Nodal, simplemente Noticias de América Latina y el Caribe. Y lo fui conversando con gente que me fue tirando puntas, Daniel Cholaquian, que también está acá, mi amiga Bettina Stein, por supuesto, y Arama Aronian, con quien fui conversando esto, fundador de Telesur, presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana, que dijo, bueno, voy a apoyar este proyecto, me sumo como puedo. Y la gente que empezó a construir Nodal desde la nada. Así que quiero mencionar algunos que estuvieron en un principio, que por diversas razones no están, pero que para mí representan algo muy importante, como Martín Quiroga y Nontue Pereira. Los que actualmente hacen Nodal, algunos están acá, algunos no pudieron llegar, Agustín, Gerardo, Antonio, Fabio, Denise. Los que desde diferentes lugares siguen apoyando a Nodal, cada uno a su manera y como pueden, como Pablo Mar López, Jorge Elbaum, Alfredo Serrano Mancilla, gente que apuesta a esto, que dice, bueno, hay que seguir apoyándolo, que pueda crecer, que se pueda desarrollar, pero por sobre todas las cosas agradecerles a ustedes. Yo soy un agradecido por lo que dijeron, por el cariño que me expresa la gente cuando me ve, por lo que trato de hacer, de transmitir. Así que es la emoción con la que comencé. Realmente para mí es un lujo y un honor que en realidad ustedes estén acá conmigo en este momento. Así que gracias a ustedes. Tras las palabras de nuestro homenajeado, queremos agradecerles profundamente la presencia de todas y todos en este acto de entrega de la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento al licenciado Pedro Brigger. Para celebrar este hecho, queremos invitarlos a compartir un lunch y un brindis en el Salón de las Provincias. Nuevamente, gracias por su presencia y muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, sí, es verdad lo que dice Quique, lo que dice Mario. No sé si por la emoción lo voy a poder hacer, pero sí es verdad que es un chiflido que era solamente de los Brigger y que solamente un Brigger podía hacer bien, en realidad mi papá y yo. Pero estoy emocionado. Era algo así, algo así. Quique Pessoa hasta ahora lo trata de hacer y no le sale.